En noviembre del 2016 publiqué un video sobre el libro Rusos, del autor británico Edward Rutherford. Rusos, como dije en ese video, es el libro que más me ha gustado en mi vida. El día de hoy voy a hablar de otro libro de este autor. Me refiero a London. Rusos y London son libros consecutivos en términos cronológicos para este escritor. El primero de los grandes libros de este autor fue Sarum, después vino Rusos, hoy también conocido como Rusia, y después London, esto en 1997. London, como ya pueden suponer por el título del libro, habla de la historia de la capital de Inglaterra, Londres, una ciudad fascinante en la actualidad, pero sobre todo fascinante en términos históricos. Al abrir este libro, uno siente que le brillan los ojos y le late el corazón, ya que antes de empezar a leer, uno encuentra una serie de mapas, empezando por un mapa de Londres romano y sajón, para después pasar por el Londres medieval y de la época de los Tudor, después el Londres georgiano y victoriano, y finalmente un mapa de las aldeas y los suburbios de Londres. Después de estos atractivos mapas que ayudan a ilustrar la historia, viene una especie de árbol genealógico basado en los capítulos del libro. O sea, del lado izquierdo viene el título del capítulo y después los personajes y las familias que componen esa parte de la historia. Edward Rutherford acostumbra a crear personajes ficticios que se van asociando a hechos y personajes de la vida real. Así es como nos ilustra la historia este gran autor británico. London arranca en el año 54 antes de nuestra era. Hasta allá se va Edward Rutherford para empezar a platicarnos sobre esta ciudad. Y así, capítulo tras capítulo, nos comenta sobre una familia británica, ya decía yo, ficticia, a través de la cual vamos conociendo la evolución de Londres. Entre los primeros capítulos, uno de los más atractivos es el cuarto, llamado El Conquistador. Ya desde ahí, si ustedes tienen una noción de la historia de Inglaterra y en lo particular de Londres, saben de quién habla este capítulo. Arranca en el 1066, uno de los años clave en la historia de Inglaterra. Aquel año en el cual el rey Harold es derrotado por William the Conqueror, conocido en español como Guillermo el Conquistador. Yo nunca he sido partidario de traducir los nombres. Si es William donde sea, pero bueno. Generalmente a los William en español se les conoce como Guillermo, pero bueno, eso no lo vamos a discutir. Este capítulo justamente habla de esta conquista y de cómo finalmente William llega a ser rey de Inglaterra. El primer rey de origen normando, cuyo reinado inició, ya lo decía yo, en 1066 hasta su muerte en 1087. Claro que no puedes leer la historia de Londres si no llegas a conocer a Sir Thomas Becket, un hombre que es venerado como santo y mártir tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Anglicana. Aquí hay un capítulo que de hecho así se llama, El Santo. Se habla sobre la trascendencia de Becket para Londres y el famoso asesinato de que fue objeto. Apenas vamos en el siglo XII y el libro London ya seguramente te tendrá atrapado, atrapada. Seguirás leyendo y llegarás al siglo XIV, otro de los más importantes para Inglaterra por la famosa epidemia de peste. Este momento crucial para la historia de Londres, de Inglaterra y del mundo occidental. Una enfermedad que cambió el rumbo de la historia sin duda alguna. London nunca va a dejar de ser interesante para ti, va a mantener tu interés página tras página y te va a invitar a investigar más sobre la historia de Londres, sobre la historia de esta hermosa ciudad. Como dije al principio, en la actualidad es una ciudad muy atractiva y muy bonita. Sin embargo, cuando te metes a su historia, cuando empiezas a navegar por las entrañas de Londres a través de libros, en particular de London, aprendes a amarla. Muy buen libro este, London, de Edward Rutherford. London, la novela, un recorrido por 2000 años de la historia de Londres. Si esto último no es atractivo para ti, entonces no sé qué pasa contigo. La historia es maravillosa en general y la historia de Londres vale la pena conocerla.
Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.